Durante siglos, los mapas de nuestras escuelas nos contaron la misma historia, que los habitantes de los Balcanes, especialmente de Moldavia y Rumanía, son descendientes directos de los dacios romanizados en el siglo II después de Cristo. Una línea ininterrumpida, que se extiende a lo largo de 2000 años, enseñada como una verdad incuestionable. Pero los genomas descubiertos en la última década susurran una historia mucho más compleja. Y comienza con una sorprendente contradicción: el ADN de los moldavos modernos no coincide completamente con la historia escrita en sus libros de historia. En 1991, cuando Moldavia declaró su independencia de la Unión Soviética, la identidad misma se convirtió en un campo de batalla. ¿Eran los moldavos una rama de los rumanos, unidos por raíces latinas? ¿O una nación distinta, forjada a través de siglos de invasiones y reasentamientos? El lenguaje decía una cosa. La política, otra. Pero en lo más profundo de huesos enterrados durante milenios, la verdad aguardaba. Las primeras grietas aparecieron en 2013, cuando un equipo analizó el cromosomas y de 125 hombres moldavos. Lo que encontraron dejó atónitos a los académicos: una fuerte presencia de haplogrupo R, M17, y especialmente su rama R, M458, linajes vinculados no a los antiguos dacios, sino a las migraciones eslavas del este y del norte. Era la huella dactilar de hombres que llegaron mucho después de la caída de Roma. Al mismo tiempo, la antigua firma balcánica y M423 aún palpitaba con fuerza, mostrando continuidad con sus raíces paleobalcánicas. Moldavia, al parecer, tenía dos padres, uno balcánico y otro eslavo. Pero esto era solo la superficie. Los estudios de ADN antiguo profundizaron el misterio. En 2020, Inmel y sus colegas secuenciaron individuos del gran cultivo Cucuteni, Tripilla. Agricultores que construyeron algunos de los asentamientos más grandes de la Europa neolítica alrededor de 3500-3100 a. Sus genomas revelaron la influencia de los primeros agricultores europeos, mezclada con ascendencia de la estepa siglos antes de la expansión Yamnaya. Luego, en 2025, Nikitin et al. Rastrearon muestras de Usatove y Seredni y Esti del cuarto milenio a.C., identificando los eventos de mezcla genética que sembraron la semilla del futuro horizonte de Yamna. De repente, Moldavia ya no era un rincón olvidado de la historia, sino una encrucijada genética donde convergieron la agricultura, la recolección y los guerreros a caballo. Sin embargo, este registro genético no se corresponde del todo con la cultura. Los moldavos de hoy hablan una lengua romance, descendiente del latín. Pero sus linajes paternos tienen una marcada influencia eslava. Sus líneas maternas conservan rasgos de agricultores y cazadores-recolectores. La cultura dice Roma. Los cromosomas dicen estepa y eslavos. He aquí la pregunta crucial: si el lenguaje une a un pueblo, ¿qué sucede cuando el ADN lo separa? El genoma muestra una discrepancia, un incómodo silencio entre cultura y código genético. ¿Pero qué migraciones grabaron esta contradicción en el ADN moldavo? ¿Y cuándo llegaron exactamente? Y para encontrar la respuesta, debemos viajar mucho más profundo. Más allá de reinos, más allá de imperios, hacia las profundas capas del tiempo donde piedra, cerámica y hueso guardan recuerdos que las palabras jamás registraron. Imagina desvelar la tierra misma, cada capa un capítulo olvidado. Bajo los campos de Moldavia yacen los huesos de recolectores paleolíticos que cazaron aquí más de hace 10.000 años. Su voz genética aún sobrevive. Aproximadamente 30% de ascendencia moldava moderna. Vestigios de estos antiguos cazadores-recolectores occidentales, orientales y balcánicos, WHG, EHG, BHG. Un legado profundo y silencioso, transmitido en linajes más antiguos que la agricultura, más antiguos que la propia escritura. Luego llegó la revolución. Alrededor de 5500 a.C., olas de los primeros agricultores europeos, EF, irrumpieron en estas tierras, trayendo consigo trigo, ganado y aldeas de adobe.
El apogeo de su cultura surgió cuando civilización Cucuteni-Tripilla, 4800 a 3000 a.C. Imagínese asentamientos tan vastos, decenas de miles de personas, calles serpenteantes, cerámica intrincada pintada en rojo y negro. Algunos los llaman las primeras protociudades de Europa. Y cuando científicos como en 2020, Inmel et al. Secuenciaron individuos de Tripilla de entre 3500 y 3100 se descubrieron algo asombroso: estos agricultores no eran puros. Ya portaban ADN de la estepa siglos antes de las grandes migraciones Yamnaya, el choque ya había comenzado. Por el IV milenio a.C. se produjo esa colisión. Desde el norte y el este, ciclistas de estepa póntico-caspia cruzaron el Dniester. La arqueología los denomina los Usatobe y versos centralculturas. Una datación por radiocarbono destaca entre ellas, 4471 más menos 51 a.C. en Usatobe. Prueba de que los migrantes de la estepa estuvieron aquí mucho antes de lo que los libros de texto jamás imaginaron. Mikhailivka, una muestra llamada I2105, 3635. 3383 a.C. Lleva consigo la mezcla que ayudó a formar el horizonte Yamna mismo. No eran solo guerreros a caballo, eran los ancestros de un nuevo orden, que traían consigo 20% de la base genética que aún vive hoy en el ADN moldavo. Los métodos que revelan esto son tan precisos como inquietantes: extracciones de hueso petroso, bibliotecas UDG parciales, map damage y autenticación de SMUTSI, QPAM, PCA. Modelado de ATS, herramientas que permiten a los científicos datar las migraciones hasta el siglo exacto a partir de fragmentos de cráneos y tierra quemada. La cerámica, los kurganes, los enterramientos, la cultura material cuenta una historia. El ADN cuenta otra. Pero cuando las entrelazamos, vislumbramos una verdad más poderosa que cualquiera de ellas por separado. Si los genes de la estepa llegaron siglos antes de la expansión clásica de los Yamnaya, entonces ¿quiénes fueron los primeros viajeros en cruzar el Dniester y que trajeron consigo además del ADN? No tenían banderas, ni nombres escritos, pero llevaban en su sangre y en sus manos las semillas de un mundo. 4471 más menos 51 a.C. En un lugar que ahora llamamos Usatobe Y sucedió algo extraordinario. Aquí, en el umbral del Mar Negro, agricultores de Cucuteni, Tripilla, constructores de vastas protociudades, se encontraron con extraños que salían de las estepa del Cáucaso bajo Volga, y en lugar de chocar y desaparecer, sus linajes se fusionaron. Aproximadamente 45% sangre de estepa, 55% de agricultor. El genoma no miente, los Usatobe fueron el primer gran pueblo híbrido de esta tierra. Los arqueólogos abrieron sus tumbas en Giurgiulesti y hallaron adornos de oro que brillaban junto a vasijas de barro. Cerámica de campesinos reposaba sobre huesos de caballo. Ruedas de carreta enterradas junto a semillas de trigo. Un choque de estilos de vida, congelado en la tierra. Durante milenios, los aldeanos habían arado los campos en silencio, ligados a los ríos y las estaciones. Ahora, en el horizonte, aparecían jinetes con ganado, carretas y rebaños de ovejas, una fuerza móvil que no podía ignorarse. El ADN muestra rastros de CHG, ascendencia de cazadores-recolectores del Cáucaso, mezclada con rasgos de los primeros agricultores europeos, incluso los recolectores del norte. Considerados antaño ajenos a la cultura local, portaban esa chispa sureña. No se trataba de una simple historia de sustitución, sino de la fusión de dos mundos muy diferentes en uno solo. Análisis dates y anclajes de radiocarbono. Dejemos que los científicos marquen el momento con una precisión inquietante, una mezcla sincronizada con el final quinto milenio a.C. siglos antes de lo que los libros de texto se atrevían a sugerir. Pero el giro más sorprendente no se esconde en la cerámica ni en los huesos, sino en el lenguaje que llevaban en la garganta. Para algunos estudiosos, esta mezcla de lenguas de Usatobe es donde se encuentran los primeros susurros de protoindoeuropeo. Puede que se originara en los Balcanes. No más tarde, con Yamna, sino aquí, en esta zona de fusión, siglos antes.
De ser cierto, los primeros jinetes de Usatobe podrían haber transportado no solo carros y ganado, sino también las palabras que un día se convertirían en griego, latín y sánscrito. Usatobe orientó los mundos agrícolas hacia la estepa, pero ¿fue realmente esta fusión la que sembró las lenguas y las estructuras de élite que más tarde remodelaron los Balcanes por completo? Para encontrar la respuesta, acudimos a la escena de un crimen. No escrito con tinta, sino con médula ósea. Un fragmento de cráneo, un rastro de genoma. Oculto en la tierra démica y Lipka, los científicos lo llaman muestra I-2105, datación por radiocarbono entre 3635 y 3383 A. Se lleva consigo la huella dactilar de un pueblo inmerso en una transformación, cultura estimedia, nacido de estepa del Cáucaso bajo Volga y recolectores del norte, ahora transformándose en algo que el mundo jamás había visto. El plano genético de Proto-Yamna. De esa única brasa se propagó un incendio forestal, 3300 A. Los grupos Yamna surgieron por las estepas. En cuestión de siglos, su horizonte se extendió más allá de 5.000 kilómetros, que se extiende desde el Bajo Danubio hasta las montañas de Altai. Lo que asombró a los genetistas no fue solo la velocidad, sino la uniformidad. Miles de enterramientos, y sin embargo, genomas casi indistinguibles. Su distancia genética, su FST medio en 0,005, contaba la historia de un único parentesco que se extendía a través de continentes. ¿Cómo pudieron vastas extensiones de tierra, repletas de tantas culturas, transformarse tan rápidamente en un único horizonte genético? La respuesta reside en su forma de vida. Kurganes, las tumbas que erigieron no eran simples tumbas, sino declaraciones de poder. En su interior yacían huesos teñidos de ocre, partes de carromatos y arneses para caballos, las herramientas de una élite móvil. Pero la historia se vuelve aún más extraña. En el Balcanes occidentales los entierros de Yamna susurran sobre la fusión, no sobre la dominación. Su ADN porta 6-12% de ascendencia de agricultores europeos primitivos, prueba de que no aniquilaron a las personas que encontraron, sino que las integraron a su propia familia. En Moldavia y en Bulgaria, vemos una fusión de linajes, donde el campesino y el campesino de la estepa se convirtieron en uno solo. Algunos estudiosos sostienen que este fue el momento preciso. Lenguas protoindoeuropeas galoparon hacia Europa. Que las palabras que se convertirían latín, griego, sánscrito, estas palabras se transmitían en la garganta de los jinetes. Pero la cautela persiste. El ADN no siempre acompaña a las palabras. Los huesos pueden demostrar las migraciones, pero aún no pueden probar que lengua susurró junto al fuego en la noche. Sin embargo, la verdad es innegable. Los Yamna transportaron mucho más que ganado y carretas. Transportaron un nuevo orden social, una nueva visión de la jerarquía y el movimiento, plasmada en la tierra en cada montículo de piedra y tierra. Si las formas de vida Yamna se extendieron tanto por los Balcanes, porque los genomas de tantos balcánicos modernos se parecen mucho más a los de los antiguos agricultores a los que sustituyeron. ¿Qué a los de los conquistadores que los enterraron en kurganes? Porque aquí, en los valles de los Cárpatos, perdura otra historia. La historia de un pueblo que incineraba a sus muertos, dejando tras de sí no huesos, sino fantasmas. Durante siglos, los historiadores debatieron sobre una sola pregunta: ¿sobrevivieron los dacios a Roma? La teoría de continuidad daco-romana afirmaban que los lugareños de los Cárpatos, conquistados por Trajano en el año 106 se absorbieron el latín, pero permanecieron en su lugar de origen, formando así los ancestros de los rumanos. La teoría rival de la discontinuidad argumentaba que las legiones romanas los deportaron y reemplazaron, rompiendo así la verdadera continuidad. Durante generaciones, la arqueología no pudo zanjar el debate, porque los dacios practicaban cremación, sus huesos, sus genomas, se convirtieron en cenizas. Solo quedaron fragmentos de cerámica, tierra quemada y armas dispersas. Finalmente, la ciencia rompió el silencio. 2022 se recuperó ADN antiguo de raras inhumaciones vinculadas a contextos getodacios contra todo pronóstico,
los genomas revelaron una verdad sorprendente. Ambos ADN y ADN y estas muestras presentaban una gran similitud con las poblaciones rumanas modernas. En otras palabras, el núcleo genético de los dacios aún pervive. La continuidad no era un mito, estaba inscrita en los linajes, a la espera de ser descubierta. Roma cambió las palabras, no la sangre. Pero aquí es donde la contradicción se profundiza. Roma dejó su huella, sí, a través del lenguaje, derecho, arquitectura. Sin embargo, genéticamente, los soldados itálicos y los aldeanos balcánicos estaban demasiado relacionados como para separarlos con claridad. La romanización imprimió una identidad cultural, pero los genes subyacentes seguían siendo mucho más locales de lo que el imperio jamás admitió. Imaginemos a un niño dacio del siglo II, aprendiendo oraciones en latín, pero portando un cromosoma y cuyo origen se remonta a las mismas montañas que sus ancestros habían cultivado durante miles de años. Los ecos perduran hasta hoy. Los pastores aún guían sus rebaños a través de pastos de Transilvania, cantando canciones folclóricas con ritmos más antiguos que Roma. Danzas de pueblo, símbolos tallados, ruinas de castros en cumbres brumosas, fragmentos vivientes de un mundo desaparecido, ligados por su linaje a aquellos fantasmas dacios. Y sin embargo, Moldavia cuenta una historia diferente. A pesar de compartir este sustrato daco-romano, el perfil paterno moderno diverge marcadamente. La continuidad genética se rompe por algo ajeno. Mientras que los romanos portan una mayor presencia del haplogrupo I, M423, los moldavos experimentan un inesperado aumento de M17 y M458. Linajes del mundo eslavo. El espíritu dacio aún se percibe, pero algo o alguien reescribió el linaje masculino de Moldavia. ¿Quiénes fueron, y por qué dejaron una huella tan profunda? La respuesta resulta sorprendente. Porque cuando los hombres moldavos fueron sometidos a las primeras pruebas en 2013, en un estudio del cromosoma y de solo 125 individuos, los resultados desbarataron todas las expectativas. Un antiguo linaje, y M423, el eco genético de los cazadores-recolectores paleobalcánicos y los pastores valacos, seguía ahí, firme, familiar. Pero junto a él se alzaba una señal rival. Abrumadora, extranjera, innegable. La eslava M17 y dentro de ella, una rama que no debería haber estado allí en absoluto, M458, un linaje vinculado a Polonia. Las tierras checas y los eslavos occidentales ahora, profundamente arraigado en la sangre moldava. Este fue el primer giro inesperado. Los moldavos no solo portaban la herencia de sus ancestros balcánicos, sino también la huella genética de tribus lejanas del extremo norte y oeste. No era simplemente eslava, sino una impronta eslava occidental, inesperada, poderosa y de origen masculino. Los cromosomas contaban una historia que los libros de historia jamás se habían atrevido a escribir. Y entonces llegó el segundo giro. Cuando los investigadores trazaron el mapa filogenético, Moldovan cromosomas R1 agrupados más cerca no de los rumanos, sino de ucranianos, bielorrusos y otros eslavos orientales, una paradoja en el genoma. Un marcador eslavo occidental, presente en los hombres moldavos, pero genéticamente alineado con sus parientes orientales. Una contradicción tan marcada que divide la identidad misma. Los datos hablaron por sí solos, gráficos PSA y pruebas AMOV. Los moldavos se situaban en una zona intermedia, ni completamente balcánicos, ni completamente eslavos orientales. Un grupo híbrido, a caballo entre dos mundos. Y el paisaje cultural lo confirmaba. Los pueblos al este de los Cárpatos susurraban con topónimos eslavos, iglesias coronadas con cúpulas bulbosas, rituales de la cosecha que evocaban ritmos de más allá del Prut. He aquí la prueba de que genes y cultura habían avanzado juntos. Pero, crucialmente, se trataba de una invasión masculina. Un aumento del ADN Y, sin un equivalente en la herencia materna. Asentamiento impulsado por los hombres, hijos que portaban sangre eslava en los linajes moldavos, mientras que la lengua predominante seguía siendo romance.
Y así se profundiza la contradicción. Una lengua romance hablada por hijos de padres eslavos. El enigma del RM-458 apunta a una importante influencia eslava occidental, pero ¿cuándo se produjo exactamente este aumento y por qué afectó a Moldavia con mayor fuerza que a Valaquia? El primer giro inesperado es este: la huella eslava en Moldavia no es antigua, sino medieval. Los análisis genéticos, combinados con dataciones de radiocarbono, rastrean la mezcla hasta la Edad del Bronce, y no hasta la Edad del Bronce, periodo de migraciones. Aproximadamente entre los siglos IV y XIV de 1000 años de movimientos migratorios, imperios que se derrumbaron y nuevos pueblos que grabaron sus nombres en la tierra. Y en medio de ese caos, los eslavos no solo pasaron de largo. Se asentaron. Permanecieron. Se convirtieron en los padres de linajes que aún hoy predominan entre los hombres moldavos. Por el siglo V las primeras tribus eslavas se extendieron al sur de las marismas del Pripet. Las crónicas describen cómo se desplazaban en grupos, asentándose al este de los Cárpatos. La arqueología confirma su presencia: sencillas chozas, cerámica hecha a mano y tumbas de inhumación con modestos ajuares. Se mezclaron con las poblaciones valacas pastores que recorrían las tierras altas, dejando tras de sí una huella mestiza de palabras romances y sangre eslava. Los genomas coinciden con la historia. Los moldavos de hoy muestran altas frecuencias de RM-17 y especialmente de RM-458, muy por encima de la media rumana, pero no tan extrema como la de los ucranianos, un punto intermedio genético entre los Balcanes y el este eslavo. Pero la verdadera sorpresa llega al darnos cuenta de lo que falta. Entre los siglos V y XI, los Balcanes fueron asolados por nómadas, hunos, ávaros, pechenegos, cumanos. Sus jinetes resonaron en la historia, sus nombres infundían temor, sus reinos quedaron grabados en las crónicas. Y sin embargo, su ADN está casi ausente: 125 hombres moldavos, solo 2 portan cromosomas y de Asia esteparia como N, P43 o Q, M242 menos de 5%. Los imperios de las sierras dejaron huella política, pero casi ningún hijo. Los eslavos, en cambio, poblaron silenciosamente los valles, formando familias, dejando apellidos, arraigándose en la esencia misma de la población. Las huellas culturales permanecen: hidrónimos, nombres de ríos con raíces eslavas. Tipos de enterramiento con rasgos orientales. Y en los dialectos moldavos, las palabras cotidianas susurradas en cocinas y campos aún conservan la forma de las lenguas eslavas. Una historia escrita no en libros, sino en canciones, oraciones y topónimos. Si los eslavos dejaron una huella masculina tan poderosa al este de los Cárpatos, ¿hasta qué punto transformaron la memoria misma? ¿Acaso los mitos y tradiciones familiares moldavas aún esconden orígenes eslavos, a la espera de ser descubiertos? Pero la memoria nunca es uniforme. En Moldavia, la identidad se fragmenta no solo entre naciones, sino también entre valles, ríos e incluso pueblos vecinos. El genoma mismo la determina: micromapas, lo que demuestra que cada comunidad cuenta una historia de origen diferente, escrita en su sangre. Cuando los genetistas analizaron muestras moldavas en gráficos, pese a la sorpresa fue inmediata. Pueblos separados por apenas unos valles quedaron agrupados en distintos conjuntos. Karazani en el sur, se inclinó más hacia perfiles de Europa del Este y Central. Sofía, en el norte, se sentó entre firmas del sureste de los Balcanes y el comunidades del valle del Dniester con una marcada inclinación hacia el este eslavo. Un país, 3 sombras genéticas. Un mosaico viviente de ascendencia. 2 pueblos, 2 historias. Entra en 2 pueblos moldavos y escucha. En uno de ellos, los ancianos juran que su linaje desciende de pastores valacos, familias vinculadas a los Cárpatos durante siglos. En la otra, los hombres más ancianos señalan apellidos que se remontan a colonos eslavos, quienes limpiaron los campos y levantaron iglesias de madera. La memoria oral se convierte en evidencia y, asombrosamente, los cromosomas y lo confirman. Donde predominan los apellidos vlacos, y M423 se eleva.
Donde persisten las leyendas eslavas, RM-17 y RM-458 aumentan en frecuencia. La narración y la ciencia convergen. La arqueología añade otra capa. A lo largo del Dniester las tumbas reflejan estilos eslavos, inhumaciones con cuchillos de hierro, cuentas y ornamentos ajenos a los Balcanes. Pero hacia el oeste, por la Prut y Danubio la impronta se siente más antigua, patrones de cerámica, pinturas murales y vestimentas vinculadas a la época. Sustrato paleobalcánico. Incluso los estilos de los murales de las iglesias difieren, cúpulas ortodoxas al este, diseños de cruz latina al sur y al oeste. Cada detalle confirma la misma verdad: Moldavia es una tierra de estratos, no de un solo origen. En el fondo, la base genética permanece inquebrantable: 45% agricultor europeo primitivo, 30% cazador-recolector. 20% estepa. Este núcleo estable permitió que una lengua romance se extendiera, no porque todos los hombres tuvieran sangre romana, sino porque la cultura puede triunfar donde la genética divide. Una lengua del imperio, adoptada por agricultores, pastores e hijos de eslavos por igual. Sin embargo, este mosaico es más que ciencia. Es dinamita política. En un país donde la identidad se ha instrumentalizado durante mucho tiempo, estos micromapas pueden manipularse para convertirlos en reivindicaciones de pertenencia o exclusión. Un mosaico puede unir o puede destruir. Si Moldavia es un mosaico genético, ¿quién decide qué linaje se convierte en la verdadera ascendencia, y cuánto tiempo pasará antes de que la política reescriba el genoma convirtiéndolo en un arma de identidad? La respuesta ya está aquí. En Moldavia, el ADN ya no es solo ciencia, es política. Cada cromosoma, cada haplogrupo, se ve envuelto en una lucha de poder por la identidad. En Chisinau, el debate va más allá del idioma. Las voces pro-moldavas señalan señal genética eslava como prueba de distinción. Argumentan que los moldavos no son rumanos, sino algo aparte, un híbrido eslavo-romance nacido al este de los Cárpatos. Las voces prorrumanas replican con el datos de continuidad Dacia, lo que apunta a un ADN compartido, raíces compartidas, una historia compartida. Cada parte selecciona las pruebas que le convienen, M458 para división y M423 para unidad, e ignora el resto. El genoma se convierte en un escenario y la ciencia en un mero accesorio. Cuando la ciencia entra en el campo de batalla, los propios científicos advierten sobre ello. En entrevistas, recalcan, la genética puede revelar migraciones, proporciones y mezclas, pero no puede definir naciones. Aún así, su cautela se ve acallada. Los políticos toman porcentajes de población y los convierten en fronteras. Un gráfico de PCA se convierte en argumento parlamentario. Un haplogrupo se convierte en una bandera ondeada en las calles. El matiz es sutil, pero a menudo se silencia. Moldavia y Rumanía sí comparten una lengua romance y continuidad cultural, sin embargo, bajo ella subyace un sustrato diferenciado, esculpido por las migraciones medievales. Hipótesis Balach. La idea de que los pastores propagaron el lenguaje a través de las montañas portando genomas diversos sobrevive, pero debe perfeccionarse. El lenguaje une. El ADN divide. Y en manos equivocadas, esa contradicción se convierte en un arma. Se reproducen discursos de archivo. Los mapas del censo aparecen en las pantallas. Los modernos kits de ADN llegan a los hogares, comercializados como respuestas a preguntas sobre la ascendencia, pero en Moldavia, cada resultado puede interpretarse como una afirmación política. Una persona ve en ellos prueba de sangre romana. Otra, prueba de padres eslavos. Los mismos datos, dos identidades opuestas. Y sin embargo, bajo el ruido, permanece un silencio. Tumbas del periodo de las migraciones de Moldavia aún no se han revelado. Sin el ADN de esos siglos, la cronología de la mezcla genética sigue siendo imprecisa. Los científicos saben que el próximo hueso extraído de la tierra podría confirmar o desmentir mitos nacionales enteros. La ciencia esclareció la historia,
pero también reabrió heridas políticas. La siguiente pregunta no es solo quiénes son los moldavos, sino qué secretos revelará la próxima generación de ADN, enterrado en tumbas de la época de las migraciones. Esas tumbas aún permanecen en silencio, aguardando en la tierra. Pero no están solas, reposan sobre estratos mucho más antiguos, estratos que narran una historia que abarca 7000 años de movimientos a través del corredor Cárpato-Póntico. Mapas inacabados, ¿a dónde nos llevarán los próximos huesos? De los recolectores paleolíticos que dejaron su huella más de hace 10.000 años, hacia los primeros agricultores europeos que llegaron alrededor 5500 a.C., hacia pastores del Cáucaso y del Bajo Volga y el trueno de jinetes del Yamna después del 3300 a.C., todos convergen aquí. Y aún más tarde, migraciones eslavas del siglo VI al asentarse en los valles moldavos, dejaron su huella masculina. El genoma captura sus voces como números: 45% agricultor europeo primitivo, 30% cazador-recolector, 20% ascendencia de la estepa. Con un cromosoma y eslavo dominante del periodo de las migraciones, y menos del 5% de rastro de hunos, ávaros, cumanos, nómadas cuyos reinos resonaron en las crónicas pero se desvanecieron en los linajes. Sin embargo, incluso con estas proporciones, el mapa está incompleto. Porque los siglos más decisivos, el propio periodo de migración, permanecen sin analizar genéticamente en Moldavia. Los mismos huesos que podrían confirmar cuando el RM458 aumentó repentinamente, en los Cárpatos aún yacen enterrados. Sin ellos, la cronología se desdibuja. Los científicos saben lo que deben hacer: muestreo selectivo de cementerios del periodo de las migraciones. Secuenciación del genoma completo, no solo de líneas paternas. Datación por radiocarbono para precisar los siglos. Estudios isotópicos para revelar dietas, movimientos y migraciones. Cada nuevo fragmento podría reescribir la historia, no solo de Moldavia, sino de todos los Balcanes. Pero fuera del laboratorio, la historia vive en las personas. Una familia moldava escucha los resultados de sus pruebas y descubre padres eslavos bajo palabras latinas. Un artesano pinta espirales en una vasija, haciendo eco de manos de tripilla de hace 5000 años. Un niño rastrea un apellido en un censo descolorido, cuyas sílabas revelan raíces balcánicas y ramas eslavas. La identidad aquí no se borra, se estratifica, se reescribe, es frágil, pero permanece intacta. Y así, la historia se niega a terminar. Los dacios no han desaparecido. Los romanos no lo son todo. Los eslavos no son la respuesta completa. Moldavia no es una línea recta, sino un palimpsesto, un manuscrito de ascendencia escrito, borrado y reescrito una y otra vez. Los huesos que aún no hemos abierto son los que decidirán si la mayor migración de Moldavia fue un susurro de hombres a caballo, una avalancha de familias campesinas, o algo aún más extraño.